Grabando, listo. En esta lógica de, en este cierre que ustedes también de alguna manera pidieron, ¿no es cierto? El otro día surgió espontáneamente la posibilidad de entrevistar al, al Nico. Em, Después entrevisté a la Catalina Lillo, pero esa entrevista la van a ver la próxima semana grabada. Y hoy día tenemos la posibilidad de entrevistar en vivo a don Diego. No sé si está por ahí Diego. Se le fue la conexión, parece. O no, no sé. Diego, ¿estás por ahí? A propósito de... A propósito de sesión espiritista. Problema de conexión. Ahí está ahí Diego. Está con problema de conexión, parece. De repente se te va. Ah, está cargando. Ok. La conexión. Pam, 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 pam. Ahí se está reuniendo, parece. Ay, esperemos que resulte. Porque si no, la vamos a tener que se graba en otro momento. Señor Chamorro, Alexis, ¿cómo estás? ¿cómo le baila? ¿Tení la Bien. posibilidad de poner? Ahí estamos. Así pues sí. Ahí sí. Tantas lunas. Muchas lunas diría yo. Como tres ¿Cómo años, le no, va? 2 años en realidad, que no nos vemos 2 años. personas. 2 años. Bien, bien. Sí, pues 2 años. Hasta fines de tercero. Y ya de ahí vino pandemia y nunca más nos vimos. Exactamente. Oye, le estaba contando a los chicos que el otro día salió, bueno, ellos lo saben, se los expliqué en su momento, salió así como de refilón, casualmente, la posibilidad de entrevistar al Nico, que se me acercó a pedirme una pequeña asesoría y le dije, oye, ¿por qué veo que estáis ocupando instrumentos, no sé qué? ¿Por qué no, déjame entrevistarte para que vean los chicos que esta cuestión sirve para algo? Y bueno, quedaron reenganchados y... Espérate, voy a sacar esta cuestión porque... Quedaron reenganchados, entonces, bueno, empecé a ver la posibilidad de entrevistar a otras personas que pudieran mostrar otras experiencias, pues experiencias personales distintas, qué sé yo. Eh, Tú también estás haciendo la práctica clínica en, Sí, acá en en, la clínica de la San en la, Sebastián. en la clínica. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, a nivel general o cuento algo de historia que no sé cómo fueron las demás Vamos, entrevistas en vamos, realidad. vamos de más a menos. Partamos por lo general. Ya. Bueno, a nivel general, de primera instancia, hartos pacientes en realidad. De primera pensábamos que solamente íbamos a tener 6 y hasta ahora ya he atendido como unos 13, 14 pacientes, con algunas deserciones obviamente, pero
como con unos 10 hasta que sigo como al día. Ya, Todavía no he dado 10, ninguna alta y... ya. ¿Sí? Dale, dale. Y yo me estoy enfocando en realmente con infanto juvenil. Soy el único psicólogo en realidad que está atendiendo a adolescentes acá en la clínica. Ningún otro compañero está atendiendo a adolescentes. Como es en el caso de Nico, que en realidad Nico tiene puras abuelitas, yo tengo puros adolescentes. Oye, y eso, Incluso y hoy eso día también me llegó eso fue elección propia, tú lo escogiste, se dio, te asignaron, te dijeron, tú tenés cara de que te gustan los adolescentes. ¿Cómo se da eso? Bueno, en realidad la coordinadora acá de la clínica, la Paula, muy buena coordinadora, primero que todo, y segundo, ella nos dio la libre elección de nosotros poder elegir si queríamos infanto, adulto o ambas, y yo dije ambas, y fui el único que dijo ambas. Pero al momento ya cuando empezaron a delegar y a decir ya te vamos a asignar tal paciente, como nadie tenía infantes y adolescentes, todos cayeron en mí. Entonces tengo 3 adultos de los 13 o 14 que he atendido. Entonces, al final fue igual por preferencia mía. Y eso fue porque tú tenías ahí gusto, preferencia de antes por lo infanto juvenil o porque dijiste aquí vengo y quiero aprender de todo. Esa fue la idea, fue vengo acá y vengo a aprender de todo en realidad, porque si mañana tengo que hacer clínica, si es que voy a atender pacientes, no voy a andar eligiendo a mis pacientes con pinza en realidad, voy a andar con lo que venga en realidad, al menos así lo pensé en primera instancia, como decir, a lo mejor me va a tocar atender a un adulto, un niño, un infanto, entonces también tener esta experiencia de poder decir, estoy en mi práctica, pero también tener como el resguardo y como de cierta manera la confianza de decir, bueno, voy a intentarlo con un adulto, con un infante, de cierta manera, en mi práctica. O sea, puedo hacer errores, pero que sea el error que sea ahora y que no sea después cuando ya sea un titulado, que no dejar la cagada más adelante, sino, de cierta manera, aprender de los errores ahora. Ahora en un contexto más protegido, con supervisión, con posibilidad de conversar con otros colegas, sentirte más apoyado. Y de lo que has visto, ¿qué te ha gustado más? Sí. ¿Dónde te has sentido más cómodo? ¿En infanto o en adulto? ¿O en adolescente, digamos, para hacer la distinción y niño, adolescente, adulto? Me he sentido bastante cómodo con los adolescentes en realidad. Tengo un bastante feeling, el tema de la alianza o el vínculo terapéutico, cómo lo voy creando, se me hace fácil, se me hace natural con los adolescentes. Con los adultos también tengo bastante facilidades para generar confianza, el tema de cómo esta alianza terapéutica y esta confianza que al final recae en uno, se ha dado fácil. Lo que sí con los niños que tienen 6 7 8 9 como hasta los 11 años, es totalmente distinto. Es como las sesiones en realidad, más encima online, son muy difícil abordar a un niño o a un infante en realidad. Como que eso ha sido como la dificultad máxima que creo que yo me ha tocado en realidad hasta ahora. Poder Sí, abordar claro. un niño de 7 años que de repente no habla mucho, que de cierta manera, de manera online tampoco uno puede incentivar el juego, que al fin y al cabo es lo que uno más quiere. Acá igual hay cajas de arena, juguetes, o el tema mismo de los dibujos, uno no lo puede incentivar o trabajar de buena manera porque está esta limitante. Claro, que puede ser un tremendo plus, pero que con los niños se transforma muchas veces en una limitante, po. Salvo que tengáis un niño que Sí. eventualmente se maneja muy bien en la tecnología y que le gusta y que dibuja en computador y que por ahí le podéis sacar algún tema. Pero claro, no te podéis tirar de guata al suelo a través de la pantalla, po. No, no se puede. Igual, teniendo en cuenta que ¿Y de cómo? repente tenía un niñito de 7 años que era de Puerto Montt. Y ya Ya, tuve como 5 o 6 sesiones con él, que al fin y al cabo vino por control de impulsos. Se frustraba demasiado, lloraba cuando no podía hacer cosas. Y de cierta manera ya en la quinta, sexta sesión
ya no lloraba, ya se notaba un cambio igual sustancial en lo que era su comportamiento, pero al fin y al cabo la mamá decidió, como no era de manera presencial, terminar las sesiones conmigo y optar por un psicólogo presencial, que al fin y al cabo fue como un poco rara la situación porque era el mismo psicólogo que la atendía a ella. Entonces ya al fin y al cabo le dije, bueno, si aquí terminamos todo, es deserción, no es alta, es una deserción. Y si necesita algo, algún documento, me lo puede pedir, cualquier cosa, pero es decisión de usted. Igual fue fome un poco igual para el chico en realidad, porque igual Ya había hasta vínculo, po. lloró. Para mí igual fue sorprendente que él llorara. Había vínculo, pues igual me decía señor psicólogo, o sea, bueno, yo ya me creo el cuento, digo que soy psicólogo dentro del proceso terapéutico, pero él me decía, señor psicólogo, no nos vamos a ver más, ¿cuándo nos vamos a ver? Y como que ahí igual tuve que hacer un cierre, como igual fue un poco abrupto porque no tenía planificado hacer el cierre ese mismo día, entonces la sesión que dura 45 minutos y que yo la dejo en una hora, casi duró 2 horas, porque igual entender de que Dos él horas. se sintió mal y lloró, 2 horas. Y el tema igual del tiempo es muy relevante en la psicoterapia. Yo creo que ha sido un tema, yo creo que para usted es fundamental el tema de cuánto tiempo uno está con un paciente. Sí, sí, lo que pasa es que también hay contextos que te marcan mucho. Cuando tú estás en el contexto público, por ejemplo, tenéis 30 minutos, 45 minutos como máximo, y en la consulta particular uno se relaja, va viendo más o menos la mano de cada paciente. Hay pacientes con los que tú sabís que son mucho más eh, proactivos en el trabajo psicológico, que son más exigentes también, entonces uno les puede sacar un poquito más de trote. Y claro, uno de repente se alarga, pues. De repente con niños, claro, es más Sí, difícil, a lo mejor 45 minutos. Si dialogáis mucho a través del juego, te podéis extender más. Pero claro, pero es muy individual el tema, po. Depende mucho del estilo del terapeuta y del paciente que tengáis. sí. Oye, En estamos con un poquito realidad, lo que de al menos delay. para mí, ya, Estamos con un poquito de delay, por eso de repente nos demoramos no sé, yo en tengo, conversar. Pero filo, démosle así nomás. Oye, sí. cómo llegaste a la clínica? ¿También eso fue, lo tenías ahí clarito desde siempre? Al área clínica me refiero? No, en realidad a mí lo que más me gustaba en un principio era el área educacional, educa, el trabajo en el colegio era lo que me llamaba más la atención a mí. Igual porque mayoritariamente desde que entramos en pandemia y los ramos de cuarto y quinto, todos se hicieron en parejas. Y el ramo de educa yo lo tomé solo. Ah, Y en Educa tuve promedio, o sea, usted sabía cómo era, o sea, yo tampoco soy el mejor estudiante, yo tampoco voy cazando el 7, yo aprender, saber que, o sea, tener conciencia de que aprendí y tener una nota que en realidad me sienta cómodo, en realidad yo, pues usted sabe, nunca fui como el que apuntaba, pero si tengo que estudiar y algo me gusta, salí como promedio 6,5 en ese ramo, o cuando sea, yo súper. mayoritariamente tengo promedio 5,4, 5,5. Y lo hice solo igual, pues, esa fue la diferencia. De todo el año académico, los 2 ramos de Educa lo hice solo. Entonces, igual el tema de hacer informes, hacer todo el proceso psicoterapéutico, todo el trabajo, igual me gustó y por eso lo hice solo. Y al final, por tema de diplomado, elegí clínica, porque ya había tomado los electivos de clínica y no los electivos de Educa. Entonces, esa fue mi Ah, decisión final ya para decir, ya voy a la práctica en el área clínica, pero tomé electivos de Educa. ya. O sea, para Ahí, no perder la certificación de diplomado, te fuiste por el lado clínica. Y ha sido difícil, a pesar de que tu área de preferencia era la educacional, ¿o te has sentido cómodo? no, o sea, me he sentido bastante cómodo en realidad. Igual acá la clínica, yo creo que igual la supervisora que nos tocó, que igual es una supervisora nueva, igual es joven, es bastante flexible. Y eso es lo que
creo que a mí y a un par de compañeros también nos ayudó bastante el tema de la flexibilidad. Nosotros acá no llegamos a firmar, llegamos a las 9 y firmamos a las 9 y salimos a las 6 y firmar salida. Aquí cada uno es responsable de la hora de llegada y la hora de salida. Entonces, de cierta manera, de repente tener sesiones, En la medida que cumplan sí, con las siento que responsabilidades asociadas a la atención de pacientes, da lo mismo. sí, po. Y en base a eso igual he tenido la libertad de repente de tener, he tenido, la sesión más larga que tuve, la hice en el ramo de diseño. Estuve 2 horas y media en sesión, online, con un adolescente que tenía ciertos problemas de su género, no sabía qué género tenía. Tenía problemas igual como ciertos ataques de ansiedad o de pánico. Entonces igual fue, bueno, nosotros hubo mucho problema en tema de ver o sea, de la asignación de pacientes tanto en infanto como en adulto el semestre pasado. Entonces, algunos tuvimos 6 sesiones, 8 sesiones, pero teniendo de repente 2 sesiones a la semana. Entonces, con ella de repente, cierto momento se alargó debido al contenido y a lo que expresa la paciente. Igual de repente un poco difícil porque uno ya quiere hacer el cierre a la hora, a los 45 minutos, y de repente, ¡pum!, una bomba o algo que realmente uno no puede dejar abierto en el paciente. Uno tiene que hacer un cierre, después como de cierta manera volver al paciente a un estado de equilibrio. Y yo me tomé el tiempo, en realidad nunca ha sido dificultad para mí darme más tiempo para, o sea, ni siquiera para mí, sino para el paciente. En realidad él es el que necesita y el que quiere tiempo y atención también. Modelo no te impone la clínica. No, y también, eso es otra cosa. He ocupado como 3, 4 modelos. No me caso con ninguno y ocupo el que me sirva y el que me pueda servir con mis pacientes. Porque he ocupado desde sistémica, humanista, también ahora estoy ocupando cognitivo-conductual con un paciente, entonces ¿Cómo, como más cómo, o menos cómo lo holístico también defines? todo. ¿Cómo lo defines? ¿Desde dónde? ¿O qué te hace de repente decir con este paciente me voy a poner sistémico, humanista, cognitivo-conductual? Por cómo igual son un par de factores en realidad, con los adolescentes, niños, de repente hay problemas familiares, como que me traen al niño con un problema, niño problema en realidad, porque lo etiquetan Arréglamelo. así, y yo lo primero que hago arréglamelo como yo, no. Aquí está un niño y acá hay un problema, pero separemos el problema del niño. Lo primero para mí es como saquemos el problema del niño y veamos al niño y el problema se ve al lado. Entonces, de repente igual he derivado bastante a las mamás o a los papás de estos niños a psicoterapia. Y algunos llevan un proceso de 6 7 sesiones, en realidad necesitaban psicoterapia, pero ellos lo obviaban. Era como, no, mi hijo tiene un problema, véanlo a él. Pero he mandado hoy día justo lo conversé con mi coordinadora, la profe guía, y a 7 padres están en sesión continua porque yo lo he derivado. Entonces, y todos tienen O sus sea, problemas, como que como todo el mundo nomás, po. Y el tema es que lo bueno ahí es que te hacen caso y se hacen responsables, porque de repente hay papás que dicen, no, no, a mí no me metan en el cacho. Mm, sí, y en relación a eso, tengo 100% de adherencia cuando invito a alguien que tenga sesiones, que alguien que participe en un proceso psicoterapéutico, el 100% de mis recomendaciones han aceptado y han trabajado y siguen trabajando los distintos temas que ellos también quieren trabajar. Y en relación a lo que me preguntabais del modelo o cómo veo qué ocupar con mis pacientes, en esos casos de repente al ver los sistémicos están como Minuchin, McGody, Carter, son como relacionados a la familia, entonces como que digo ya, por aquí puede haber, o sea, me hace sentido en realidad abordarlo desde esta teoría, desde este modelo, también desde las distintas técnicas de la terapia familiar sistémica.
en relación igual ahora con el cognitivo-conductual, con lo que estoy ocupando con un paciente que tuve hoy día, viene con muchos pensamientos intrusivos. Entonces, él es muy concreto, entonces no puedo ocupar algo tan abstracto. Entonces, lo cognitivo-conductual es bastante concreto, es bastante cuadrado. Entonces, para él, y la mejor forma, y lo que conversé con la profe, y en realidad, y ya segunda sesión que estoy ocupando ese modelo, sí hizo sentido, porque la primera sesión no avancé mucho en cognitivo-conductual, como que no me hizo mucho sentido, y dije, ya, voy a darle otra oportunidad, y sí, pues, ahí hizo un sentido también al paciente, el tema de, ocupé el ABC de Ellis, le Ajá. hizo un sentido también, de cierta manera, entonces ahí vimos los activadores, la creencia racional, y cuál era la consecuencia que le producía al fin y al cabo ese pensamiento, esa idea, o esa creencia irracional al fin y al cabo. Y Finalmente buscáis el igual, modelo de acuerdo a las necesidades y las condiciones con las que cuente cada paciente. O sea, efectivamente, de repente hay pacientes, que esto es algo que lo hemos conversado eh, con el Nico también, con la Catalillo, que fue la otra persona que entrevisté. Finalmente o uno va buscando el modelo, o más que el modelo, no sé, a ver qué te parece. Más que el modelo, de repente como que uno escoge técnicas que pueden ser más o menos operativas, más o menos útiles, pero si tú tienes un modelo metido en la cabeza, yo por ejemplo soy sistémico, si yo soy sistémico y ocupo una técnica cognitivo-conductual o me meto en dinámicas cognitivo-conductuales con un paciente porque siento que le aporta más al paciente, finalmente yo no me sigo saliendo o no me salgo del modelo sistémico porque yo estoy entendiendo y estoy mm, procurando, planificando sistémicamente. Solo que lo que ocupo como gatillante, como agujita para ir pinchando al paciente, es algo más cognitivo-conductual, pero en un contexto más sistémico. Así lo veo yo, por lo menos. No sé si te hace sentido. sí, en realidad me hace bastante sentido porque desde cómo yo explico, desde mi modelo, desde mi sustento teórico, es decir, explico lo que el paciente está vivenciando desde un modelo, porque al fin y al cabo uno siempre lo hace de un modelo, mayoritariamente yo lo hago desde el sistémico, pero como usted dice, planifico, evalúo y de repente ocupo ciertos tipos de herramientas y técnicas que de repente son un poco conductual. He ocupado también el modelo transteórico del cambio, que es un poco más humanista, eh, las mismas técnicas sistémicas también, entonces sí, veo que en realidad uno ocupa más técnicas que un modelo como instaurado al fin y al cabo. Como que uno no anda piñicando los modelos, sino que uno ve la técnica que en realidad genere una operacionalización más real en el... Exacto. En el fondo es cómo llevar la comprensión del fenómeno Sí, humano a bajarlo a las herramientas y las necesidades del paciente, finalmente. O sea, en el fondo, nuevamente, otra cosa que hemos dicho y que lo hemos repetido en estas entrevistas, uno pone el modelo y la teoría a disposición del paciente. El paciente no está a disposición de tu teoría. ¿Cuesta hacer ese ejercicio de flexibilización exactamente. teórica? Mm, más que el ejercicio o que cueste en realidad es que al fin y al cabo uno igual necesita tener bastante fresco lo que es las distintas teorías, las distintas herramientas, como que al fin y al cabo uno igual necesita volver a releer, volver a practicar, volver a que esas técnicas y ese modelo sigan siendo presentes y frescos con lo que uno quiere trabajar también. Porque de repente un día quise hacer una terapia narrativa de ver cuál era los significados, cuáles eran los valores y cómo el paciente le entregaba la puntuación de hechos, cómo lo hacía en su narrativa y yo terapia narrativa no sabía nada, entonces literalmente tuve que comerme un libro en menos de 2 días para poder aprender qué hacer, porque al fin y al cabo en la práctica uno ve qué hacer, pues entonces ahí leyendo papers, leyendo libros, leyendo investigaciones o algo que me pueda guiar y preguntándole obviamente igual a mi profe,
que al fin y al cabo para poder después replicarlo con mi paciente. Y eso es lo que cuesta, mantener fresco ese contenido que uno quiere utilizar diariamente de repente. O sea, finalmente estáis recurriendo permanentemente a todos los conocimientos que traéis de atrás y tenéis que estarlos reavivando muchas veces o actualizando, porque también puede ser que de repente te encontráis con que necesitáis algo que no aprendiste nomás, porque no les pasaron, que no venía en el programa, que del ramo, qué sé yo, y tenéis que empezar a buscar. Eh, Otra cosa que yo creo que es súper importante, o sea, en el fondo, y que creo que es válido para cualquier carrera, digamos, pero en psicología ser psicólogo no significa que ya lo sabéis todo. Lo que sabes, y sobre todo, es cuánto es lo que no sabes, y por lo tanto ser capaz de reconocer e identificar como por dónde buscar y a dónde echar mano. Pero nunca hay que tener todas las respuestas. Y también hasta qué punto, sí, y también ver hasta qué punto las propias capacidades como psicólogo, si es que sirven o no, o en el paciente. Porque de cierta manera van a haber situaciones en donde uno no tiene las capacidades o no tiene las habilidades también para poder abordar ciertos problemas. Y también el hecho de darse cuenta de que uno de repente no es la persona más apta para ese tipo de paciente. También el tema del rechazo o ciertos tipos de cosas que de repente no hay un feeling con el paciente, hay un rechazo de repente que uno no puede explicar en ciertos momentos y que es mejor de repente dar un paso al lado y decir, a lo mejor yo no soy la mejor persona para poder atenderte y a lo mejor otro terapeuta sí puede hacerlo. También hay que hacer como ese ejercicio y igual lo he podido hacer durante el desarrollo de la práctica. ¿Cómo te llega un paciente? Te asignan un paciente, te dicen ya, Diego, mañana vaya a tener un nuevo paciente, un chico de 8 años. Em, ¿Qué haces? ¿Tenéis una estrategia? ¿Hay una pauta? ¿Tenéis ya más o menos elaborado en tu cabeza los pasos con los que tú te sientes cómodo? ¿Cómo enfrentáis por primera vez a un paciente para empezar a abrir el tema a trabajar? Bueno, lo primero que todo, lo primero que llega a uno es el nombre. Uno llega con un nombre y un motivo de consulta, que al fin y al cabo es como el título con el cual el paciente está acudiendo al psicólogo. Bueno, lo primero que hago en realidad cuando llega mi paciente, o de repente llega, en este caso si es un niño o un adolescente, va a llegar con su mamá o su papá, el 100% en mi caso vienen con la mamá. La mamá es mucho más presente que el papá en la familia. Y lo primero es presentarme y encuadrar. Y también explicar un poco desde cuál es el modelo en el cual trabaja la clínica, que al fin y al cabo está centrado en el malestar subjetivo que tiene el paciente. Y obviamente poder aliviar el malestar que está presentando en el presente y en el aquí y ahora. Más que pautearme, lo que primero hago en la primera sesión es que el paciente se sienta cómodo, que se sienta en un espacio seguro, que sienta la confianza y que de cierta manera fomentar que él se sienta que este es un espacio incondicional en el cual el paciente lo va a atender. De que al fin y al cabo venga como venga, si viene con el pelo teñido, con tatuajes, con piercing, con aro, como sea, como que él venga en realidad, aunque venga desbordado emocionalmente, yo lo voy a atender incondicionalmente, no voy a poner tapujos a la hora de ayudarlo o de cierta manera aconsejarlo o lo que él me necesita hacer. Para esto, primero pregunto el nombre del chico, de la chica, y lo que yo hago en realidad en mi caso, me voy directamente al por qué está acá. Pregunto, bueno, ¿por qué está acá? ¿Cuál es el motivo? Y ahí directamente indagar al problema en realidad, po, lo que realmente al paciente le acongoja, cuál es su problema y apuntar directamente a eso. Eso es lo que hago yo en realidad la primera sesión, como que los 5 minutos de presentación y encuadre, o 10 a lo más. Y de ahí la otra media, 40 minutos, ver el problema, observar el fenómeno que está sucediendo y después ya al final de la sesión, el tema del consentimiento informado
y algunos datos de filiación con quién vive, si es que lo alcanzo a rellenar y si no alcanzo, será para la próxima sesión, pero en realidad enfocarme realmente y demostrarle al paciente que en realidad nos vamos a enfocar en lo que él siente, cuál es su problema, su malestar. Como que eso intento hacer yo en la primera sesión en realidad. Y generar vínculos. Yo creo que es muy importante generar vínculos en las primeras sesiones. ¿Qué pasa, qué pasa con un ¿Cuál niño es la pregunta? donde, donde muchas veces el motivo de consulta no es del niño? O sea, muchas veces es el colegio lo mandó porque se porta mal. La mamá piensa que el niño es desordenado y no le hace caso en la casa. No sé. Y por lo tanto el niño, si tú le preguntáis, por él podría estar jugando a la pelota y no está ni ahí con ir al psicólogo porque no siente que tenga un problema. Eh, ¿Cómo generáis el vínculo ahí cuando en realidad está en un lugar y con una persona que no conoce, que no ha visto nunca, que no le interesa estar ahí? ¿Cómo te manejáis con eso? Eh, Incluso me llegó un caso que apunta directamente a lo que usted me está diciendo. Llegó un adolescente, 14 años, llegó con su abuela y la abuela me dijo, no, que pase el solito, así pueden conversar más tranquilamente. Ya, el chico como es grande, literalmente tiene 14 años, pero es casi más grande que yo, entonces fue como mi primera impresión a preguntarle la edad o cuando ya me empezó a hablar, en darme cuenta que realmente era un adolescente y no era tan grande como se ve. Y realmente el punto de desencuentro que hubo en esa sesión fue el preguntarle el motivo. Me dice, ¿sabes cuál es el motivo por el cual estás acá, por el cual estás asistiendo aquí a sesión? Y me quedó mirando y me dijo, no sé. Y yo quedé como, pero nada, así, nada, 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 nada. Y me dijo, no, no sé, me trajeron así. Y yo quedé como, o sea, en mi mente pensé, me está hueveando. Y después dije, no, no me está hueveando, dije. Y después fue como, ya, preguntémosle a tu abuelita, pues, si tú no me puedes dar una respuesta, yo tampoco te puedo decir nada. Y fue como, ya, salí a buscar a la abuelita y la abuelita se fue a la feria, que está acá a 2 cuadras de la U. Estuvimos como media hora esperando a la abuelita para que volviera de la feria. Mi sesión era de 12 a 1. A la 1:30 recién terminé la sesión porque la abuelita llegó a la 1:10 de la feria. Entonces ahí, en ese momento, el chico no tenía ningún motivo por el cual asistir, no había ningún problema en él se sentía bien anímicamente. Obviamente, mientras esperábamos, pregunté por sintomatología depresiva, el tema del sueño, alimentación, cómo había estado los últimos meses, indagar un poco ahí en si es que había algo o no. En realidad, el chico perfecto, tenía un pensamiento demasiado positivo también, así que igual era como una fortaleza mental en sí en él, ese aspecto. Pero cuando llegó la abuelita y le pregunto cuál es el motivo de consulta, me dice, es que pasa mucho tiempo en el teléfono. Y yo quedo mirando, miro hacia a mi paciente y miro a la abuelita, ¿me puede repetir el motivo de consulta, por favor? Es que él pasa todo el día en el teléfono y eso. Y yo quedé como, ya, ya, pero cuénteme más, ¿qué más, dígame un motivo más real, por favor, así como, esto no puede ser un motivo de consulta. Así que ahí empecé yo ya como a ahondar un poco, empezar a hacer preguntas de cómo era la dinámica familiar, con quién vivían, porque igual el chico, o sea, 14 años, no se sabía su root, no se sabía bien la dirección, sí sabía los nombres de su abuelo y su abuela porque vivía con su abuelo, pero muchos datos no me podía entregar él. Entonces le empecé a preguntar a la abuelita. Ya, y ahí me decía de que el chico pasaba mayor parte del tiempo en el celular, que no compartía familiarmente, o sea, las 11, literalmente se tomaba el café lo más rápido que podía, se comía su pan a la pieza. Y de ahí yo empecé a preguntarle al chico qué creía él de todo esto, y como que ahí entre los dos empezara que empiecen a chocar en realidad.
empiezan a chocar la perspectiva de él y la perspectiva de la abuela, para yo desde fuera, desde como fenomenológicamente, yo mirar un problema, si es que había. Y al fin y al cabo me di cuenta de que el chico no tenía ningún problema real, o sea, ningún problema de malestar, de ánimo, pero sí había un tema con el tema de que no compartía familiarmente, no compartía el tema de la once, el tema del almuerzo, y que de cierta manera igual la abuela era demasiado sobreprotectora con su nieto. Él vivía en Curiñanco y vivían a 5 minutos a pata de la playa, pero no lo dejaban ir solo. Incluso eran como casa privada, caminito de la casa privada, playa, pero no lo dejaban ir solo. Y para mí fue como un tema de como le pregunté, ¿te molesta la libertad que no te dan? Y me dijo que sí. Entonces fue como al tiro, ya, hay algo del cual yo me puedo agarrar. Eh, y si para ellos también generaba, y si era una necesidad trabajarlo también. El tema igual de la comunicación verbal que existía a nivel familiar, porque había pocas habilidades de comunicación, también fue otro punto que vi. Y por tercero, fue que el chico nunca no sabía nada de educación sexual. Eso me he dado cuenta igual en toda mi adolescencia. Nadie recibe educación sexual. Entonces le pregunté al chico si quería, si que era una necesidad, le pregunté a la abuela, y la abuela me dijo, en realidad, su abuelo, no conversa nada, me dijo. No conversa nada. Y de educación sexual, puta, para mí un tabú en realidad hablarlo, pues me dijo, sí. Menos. Entonces ahí como que, de cierta manera, a través de las preguntas y de este choque entre ellos dos, pude poder, de cierta manera, buscar un objetivo con el cual trabajar, porque si no, no tenía con qué trabajar. Y de En cierta el manera fondo, también preguntarle al chico si es que le hacía sentido venir o no. claro. Claro, porque en el fondo Sí, en el la fondo. queja inicial de que el cabro pasa metido mucho rato en el celular es una queja de la abuela, o sea, es un motivo de consulta de ella, que este cabro que no habla, que no comparte, que no conversa, que no nos cuenta, que está adolescente, que por otro lado el referente masculino que tiene es un abuelo que no habla tampoco, entonces ¿de dónde va a sacar también? Claro, la abuela lo incita, lo empuja, qué sé yo, pero está adolescente, tiene 14 años, sumamente sobreprotegido, o sea, claramente que un chiquillo de 14 años no se sepa ni su root ni su dirección, o sea, es como para decir, a ver, espérate un poquitito. Eh, y claro, uno dice, bueno, él no cacha, él no sabe, él no tiene idea dónde está parado. Bueno, pero ¿y qué herramientas le has dado tú como adulto también para que esté mejor parado? Si no lo dejáis ir a la playa 5 minutos estando en Curiñanco. O sea, riesgos siempre hay en todo contexto, pero claramente está ahí en un lugar donde mucho riesgo no hay, digamos. Entonces, claro, ese cabrón no No, estaba. Ahora, esto fue presencial. Sí, pues porque la abuela se fue a la feria, porque delante me había hablado de los niños más sí. chicos online. O sea, hay tenido posibilidades de hacer terapias online y presenciales. Sí, y en base a eso prefiero las presenciales, porque de Eso te manera iba a preguntar. online igual tengo unos adolescentes, pero sí, pero este infanto, este niño, el más chiquitito que tenía 7, o sea, pidió la hora con 7, pero cuando asistió conmigo online ya tenía 8, como 7, 8. Pero de la manera presencial es totalmente distinto a lo que es la psicología online. O sea, la diferencia entre una y otra es monumental. Lo que uno puede hacer, lo que uno puede ver, es totalmente distinto. Pero eso se nota más en infanto, me imagino. O tú notas la diferencia también con jóvenes o con adultos. ¿También te resulta así como grande la diferencia? En realidad no tengo ningún adulto online, y la persona con más edad que tengo, o que tuve en realidad porque vino 3 sesiones y no vino más, tenía 35 años.
Entonces tampoco he trabajado con adultos mayores, adultos de ya de 50 en adelante. Entonces mayoritariamente, y los adultos que tengo, uno tiene 18, que al fin y al cabo es recién un adulto joven, otro de 20 y otro de 22. Entonces igual muy al cabo son recién adolescentes que recién salieron al mundo de la adultez, que recién entre salieron del comillas, colegio, que legalmente. están haciendo preu, que entraron en su primer año a la universidad, legalmente, pero en realidad eh, Siguen siendo ya el tema de adolescentes ser un todavía. adulto responsable realmente Sí, sí, en claro. realidad. Entonces como que sí, igual se nota una diferencia. Igual tuve una paciente que era online y era de Valdivia. Y yo le dije, te invito a venir presencial, ven, si quieres venir. Y eso le dije a la tercera sesión, creo. Y ya llevamos 10 sesiones con ella. Ha venido 4 presencial. Vino 4 de corrida. La última, por temas de tiempo, la hicimos online. Pero si puede y si le alcanza el tiempo, lo hacemos presencial. Entonces, como que de cierta manera igual equilibrando un poco el tema de lo presencial con lo online, pero lo online igual de cierta manera facilita a estas personas que tienen alguna dificultad de repente para poder comunicarse, que de cierta manera son un poco más tímidos, introvertidos. Sí, Pero claro. para aquellas personas que de repente necesitan un desahogo emocional, lo online de repente no es muy beneficioso para ellos, porque al fin y al cabo es como expresarle a una pantalla cómo me siento, Mm. y no genera el mismo vínculo tampoco. Sí, nunca es igual, a pesar de que los objetivos terapéuticos, en términos generales, yo diría que se pueden trabajar bastante bien la mayoría de las veces. Pero siempre hay características propias de cada caso. No, claro, hay algunos casos donde de verdad no resulta y hay otros que prefieren online. Eh, a mí me ha pasado, chicas, por ejemplo, una chica adolescente que lo único que quería era que fuera presencial, 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 y después de la primera vez que fue presencial dijo, en realidad no es tan distinto, podemos hacerlas online. Entonces ahí también estamos, a veces va presencial, otras veces la hacemos online, qué sé yo. Oye, si hoy día tuvierais que escoger, ¿te quedas con la clínica o te quedas con la educacional? Difícil pregunta en realidad, porque mi pareja, estoy pololeando con la Florencia Martínez, ¿se acuerda de ella? Perfecto, De la negra. perfecto. Bueno, con ella comenzó una relación en febrero y ella está haciendo su práctica en educacional, está en un colegio. Entonces, de Ya. cierta manera, me ha comentado cómo es el trabajo, cómo lo ha realizado, cómo es también la práctica ahí. Y de repente me pregunta, me hace preguntas a mí, me habla, o de repente el tema de su informe, igual le ayudé con el tema de la redacción y me doy cuenta que me gusta bastante educacional. Obviamente ya estoy más ligado, ya hice mi práctica, ya estoy terminando mi práctica en realidad en clínica, pero si tuviera que elegir, me gustaría poder vivir y trabajar en ambas. No me cierro la posibilidad de trabajar en un colegio, ayudar educacionalmente. Igual esto es un poco igual de parte mía, igual un poco de lo que yo viví y de la necesidad de poder decir, de repente uno como adolescente, como un niño estudiante en el medio básica, uno de repente necesita alguien que te escuche, que te acompañe, o de repente alguien que simplemente uno pueda decirle como uno lo mal que se siente sin que te digan nada, sin sentirse juzgados. Mm, Entonces yo creo que igual el colegio y la formación de estos niños, de estos adolescentes que al fin y al cabo van a ser unos adultos, es muy relevante, como al menos yo lo veo como desde como mi granito de arena ni siquiera a la sociedad, sino que a estos niños que de repente necesitan ayuda. Por ahí va igual como por lo que quiero trabajar. Igual por eso, al fin y al cabo, ya me estoy quedando con adolescentes, porque al fin y al cabo ellos son
los que de cierta manera de repente necesitan que uno les diga que todo va a estar bien, de que no hay problema con que vivencien y con que prueben ciertas cosas nuevas, obviamente con un cierto control y un cierto respeto por estas nuevas vivencias que de cierta manera algunas veces son peligrosas, pero también que tengan el resguardo y que tengan la capacidad de poder confiar en alguien, porque de repente no confían ni siquiera en sus propios papás, ni en sus amigos, no tienen nadie en el mundo con quien poder decirle muchas cosas que a lo mejor le causan demasiado dolor, pero que a lo mejor no son tan graves, pero si no tienen en quién confiar, significa un malestar muy grande para ellos. Mm. Sí, aparte que finalmente son áreas, Esa bueno, es en como mi general visión en realidad. las áreas de la psicología en general, diría yo, son súper complementarias. Y claro, si te estáis tirando por la clínica infanto-juvenil y te gusta educacional, o sea, mucho más complementaria aún. Las herramientas clínicas las vais a ocupar siempre. Y si estáis trabajando con niños y adolescentes, obviamente que las vais a llevar con muchísima mayor recurrencia a un ámbito educacional si es que trabajáis en lo educacional. Y desde lo educacional, entender y saber cómo se mueve el mundo educacional también es muy útil tenerlo presente para cuando los cabros de repente te traen problemáticas que nacen en el entorno educacional y por lo tanto uno saber también ahí más o menos cómo son las cosas en los colegios, más allá de la experiencia que uno mismo puede haber tenido en su propio colegio, digamos. Pero verlas y evaluarlas desde una mirada más técnica. Eh, Para irnos, de alguna manera ya lo hemos, algunas cosas nos has contado, pero em, tú cachai que esto surge en el contexto específicamente de eh, evaluación psicológica cognitiva, ¿no es cierto? Esa es la asignatura. Eh, ¿qué de la asignatura sientes? Y por favor, con toda, esto no lo hemos conversado antes, con toda tranquilidad, con toda confianza, ¿qué de la asignatura sientes que te puede haber servido? Y si no, no, porque a mí lo que me interesa es eso. O sea, hemos visto la experiencia del Nicolás, vamos a ver la experiencia de la Catalina. Eh, ¿Qué sientes que te sirvió o que no te sirvió? Si aprovechaste algo de la asignatura, no, en realidad nada hay sacado para esta práctica en concreto. Bueno, desde mi experiencia en realidad, la mayoría de los casos que me han tocado o en los casos que yo, si es que he podido o no ocupar ciertas herramientas de evaluación o de psicodiagnóstico, hasta el día de hoy creo que he aplicado solamente, bueno, ni siquiera es del ramo, un dibujo bajo la lluvia y un CAT-H, que tampoco son directamente del ramo que imparte usted. No, Entonces, pues, como son que en ese evaluación de ámbito, personalidad. ¿qué ha sido productivo o no para mí? Sí, en realidad para mí, más que las herramientas y todo, el vender copy, la figura del rey, sí son productivas y sí nos sirven, porque en realidad he visto en Nicolás que él las ha aplicado y él la ha tenido que utilizar de repente con sus ciertos pacientes para hacer una evaluación también cognitiva y que sí sirven en realidad, pero al menos en mi caso puedo decir que no las he utilizado porque hasta el día de hoy no ha sido parte dentro de los objetivos el utilizar esas herramientas las cuales usted nos entregó. No te han tocado pacientes, Así que al menos digamos por mi caso que, puedo decir que claro, no te ha tocado atender pacientes que hayan tenido esa necesidad. Sin embargo, sí, eh, eh, también tiene que ver con el concepto, no solamente el tema del instrumento, ¿no? El test propiamente tal, que yo siempre digo, claro, el programa de la asignatura viene súper cargado hacia el tema de los test, pero tiene que ver también con comprender la lógica de la evaluación. Y tú finalmente estás evaluando igual desde la primera sesión. Y no solo en la primera sesión. O sea, uno está evaluando permanentemente el proceso. en todas. eh, logras, por ejemplo, bueno, me imagino también, por ejemplo, eh, taller de entrevista. O sea, son herramientas a lo mejor más básicas las que ustedes reciben, porque es segundo año, qué sé yo, todo lo que tú queráis, pero de alguna manera es como el primer acercamiento también a cómo se entrevistan distintos contextos. Entonces,
eh, planteado de otra manera, que es algo que le he preguntado a los otros dos también, ¿hay algo que tú sientas que, que estuvo de más en la carrera? Si tú tuvieras la posibilidad de escoger, sacar, potenciar, agregar, hay, y estuviera ahí en la posición de poder hacer cambio en la malla curricular, por ejemplo, ¿haríais algún cambio? ¿O todo te ha servido, más o menos? Yo creo que de cierta manera potenciaría el tema de que los CEFIN, porque ahora son con sello más encima los CEFIN, que hayan CEFIN realmente enfocados en las áreas de psicología, porque mayoritariamente hay socioantropología, primer auxilio, pero no hay nada enfocado realmente ni siquiera en entregar una visión holística de lo que es la psicología, de cierta manera, porque uno como estudiante, de cierta manera, sí, en primero es pura materia bruta en realidad. Y en segundo ya uno empieza a ver con taller de entrevista, con ciertos otros ramos que ciertas técnicas desde lo muy básico de lo que es la psicología. Y ya después en tercero, cuarto, y bueno, en tercero y cuarto ya es como lo más bruto en realidad, como de cierta manera lo que ya nos sirve y lo que vamos a llevar a la práctica, pero el tema de los CEFIN en realidad no hay nada que esté orientado hacia la rama de la psicología. En mi caso yo tomé socioantropología con el profesor Blas. Éramos tres de psicología, eh, como tres de derecho, uno de inglés y el resto era de enfermería y de otras carreras. En realidad la clase estaba dividida en dos, los que estudiamos psicología y derecho y todas las otras carreras que hay en la universidad y que tomaron el ramo. En realidad era una discusión constante entre nosotros, los que estudiamos psicología y derecho, con el profesor, porque el resto de la clase no entendía nada, no sabía de qué estaba, no sabía en qué guay estaba hablando el profesor. Entonces, en esa instancia, en esa Era instancia chino para yo ellos. estaba con Nicolás también. Sí, yo en esa rama estaba con Nicolás y nosotros de repente mirábamos las respuestas que entregaban los compañeros, aun cuando de repente nos mandaban a leer un texto de repente para una prueba, y yo como ya lo leí, y lo leí nomás. Y yo me saqué un 6,5. Y de repente veo a los de enfermería, pero profe, ¿por qué tengo un 4? ¿Por qué tengo un 3? Algunos tenían un 1. Entonces como que, de cierta manera, el hecho de que psicología como carrera, porque al fin y al cabo aquí en la universidad la carrera de psicología igual tiene bastante arrastre, es bastante la matrícula que tiene, son bastantes los estudiantes, son bastantes los egresados que anualmente salen, pero realmente no existe algo que esté directamente potenciando lo que significaría la carrera de psicología. Porque ciertamente cuando uno quiere elegir los diplomados y que más adelante los chicos que están ahora en el ramo van a tener que elegir qué es un diplomado y los electivos, hay muy poca información. Obviamente la universidad lo entrega, pero podría haber una feria en donde realmente pudieran decir, aquí está el stand de comunitaria, el stand de social, o sea, social comunitaria, de educacional, de clínica, organizacional, en donde realmente puedan entregarle de manera más didáctica esta información hacia los estudiantes, porque al fin y al cabo, si yo no hubiese conversado bien con Nico y ponernos de acuerdo qué ramos elegir, porque de cierta manera igual tenemos una afinidad que de cierta manera nos hicimos junta, entonces hasta el día de hoy somos junta, que de cierta manera los dos nos fuimos complementando en ver qué elegir y informándonos, pero hay ciertos compañeros que al fin y al cabo quedaron, perdón la expresión, pero con la raja al aire por no saber qué elegir. Entonces, igual es un poco fome nosotros como estudiantes ver que de cierta manera se podrían hacer muchas cosas productivas, en donde incluso los mismos estudiantes de quinto podrían hacer pasantía o ayudantía con los profesores para estos estudiantes que más adelante van a necesitar ayuda. Y uno se hace muchas preguntas cuando está en tercero y cuarto año de la universidad, porque son muchas interrogantes que a lo mejor está en la información, pero cuando nosotros nos llega la información a través del correo institucional,
hay 1000 correos de la DAE, de FEUS, al final pura información basura que al final no nos sirve a nosotros. Pero al fin y al cabo nosotros, eh, ya está bien, somos una carrera humanista, pero al fin y al cabo igual somos bastante concretos en lo que queremos o no hacer. Y esa es Mm. como un poco más mi crítica en realidad, más que el tema de los ramos, porque al fin y al cabo Oye, los pero ramos entregan todas las herramientas. sí, ¿Sí? sí, yo también creo, por algo están ahí y creo que finalmente uno va agarrando, ustedes van agarrando de todo un poco. Pero fíjate que, a propósito del ejemplo que ponía, y que, no sé, pues los estudiantes de enfermería, los estudiantes que no eran de derecho ni de psicología, quedaban colgados, no cachaban nada, no sabían por qué se habían sacado un 3, por qué se habían sacado un 4, probablemente uno podría ver esas pruebas y decir, en realidad no cachaste nada, no entendiste la lógica. Y tal vez desde ahí uno podría pensar que tal vez el objetivo del CEFIN es justamente ese, es como abrirte a otras miradas, ¿cachai? Tú decías, por ejemplo, no sé, pues tuvimos primero auxilio, Felipe aquí dice, nosotros ni siquiera teníamos primero auxilio. Eh, Tal vez también la posibilidad de poder abrirte como a otras experiencias, a ver otras miradas, a conectarte con otras realidades, porque como psicólogo, en definitiva, te puede llegar de todo, po. No solo en clínica. Entonces, claro, a ti te hizo más Oh, sentido socioantropología, pero por lo mismo, no sé, a lo mejor sí, como po. tal vez ampliar la oferta, quizás. Más que ampliarla, yo creo de cierta manera, o sea, más que ampliar la gama que hay en los distintos fines que habían, porque socioantropología era un CEFIN por semestre que tenía, ¿cuánto? 25 cupos, en donde las personas que querían optar eran más de 50. O primero auxilio. En ese caso yo tomé primero auxilio porque para mí me hizo sentido, de cierta manera, saber eso, porque de cierta manera igual nos entregaron un diplomado, porque nosotros terminamos la malla completa del curso e hicimos una actividad práctica con bomberos. Y esto fue Ah, como bacán. ya porque el curso realmente lo pidió y en el curso había unos bomberos, había un chico que era bombero, entonces como que nosotros ahí como dijimos, ya participemos, hagámoslo, pedimos los maniquíes allá en enfermería que antes estaba en el DEC, ahora deben estar acá en el hospital de simulación. Entonces nosotros ahí pedimos los maniquíes, trabajamos con los maniquíes, hicimos RCP, todos practicamos, al mismo tiempo ver cómo sería una situación de riesgo también en ese caso. Y de cierta manera me sirvió. Desde una experiencia personal, hace una semana fui donde un amigo y donde el pato, ¿ustedes conocen al pato? Sí. Y estábamos con el pato tomándonos un cafecito afuera ahí en la terraza, habíamos recién llegado de jugar a la pelota, frisbee, boomerang, nosotros jugamos bastantes cosas, y nos fuimos a sentar afuera a tomar un café, y de repente escuchamos, mamá, 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 y como que mi amigo, el pato entró corriendo, y yo así como prendiendo mi tabaco, así a punto de tomarme el primer sorbo del café, y estaba como, ¿Y y qué como que onda? ya dejé ahí, y me quedé en silencio, porque en realidad no es mi casa, no, ¿qué voy a meterme yo? Y de repente ya dije, ya voy a entrar. ¿Qué pasa? Y de repente veo, y estaba la abuela del pato, y había una poza gigante de sangre, la señora tirada en el suelo, a los pies de la escalera, y la mamá de pato desbordada. Estaba llorando, y como que al fin y al cabo la abrazaba mamá, así llena de sangre, mamá, mamá, ¿estás bien? Y como que la señora, no, me está apretando. La pareja, el papá del pato, así como igual como, ¿qué hago? ¿Qué llevo? ¿Qué traigo? Y como que la mamá, un paño, un paño, un paño. Y estaba el pato detrás de la mamá y yo detrás del pato viendo qué pasaba. Y de repente fue como, ya, y la mamá entró en un estado de pánico. Estaba gritando, lloraba, no sabía qué hacer, no estaba haciendo nada. El tío como que estaba muy sorprendido por la sangre, por los gritos también, y el pato al mismo tiempo, al ver a su mamá descontrolada, estaban todos así como, ¿qué hacemos? Entonces, de cierta manera, de repente dije, ya,
esta weá no está funcionando, y de repente dije, permiso, Pato, le dije, muévete un poco para atrás, le toco el hombro a la tía, tía, respire, tía, no, no está ayudando, tranquilícese, tranquilícese, todo va a estar bien, yo me hago cargo, le dije. Y de repente la tía me mira, y lo único que hace fue soltar a la abuelita y se puso a llorar. Literalmente estaba encogida, así como un feto, en el suelo llorando porque no sabía qué hacer. Y en ese momento ya dije, señora, ¿está bien? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, me dice. El ojo, si no ve, es por sangre. Cierra los ojitos nomás. ¿Le duele? Sí, sí le duele. Y dije, ya, ya, Pato. Pato, tráeme un paño. Tío, vaya a buscar el auto. Prenda el auto, déjelo afuera de la puerta. Tía, vaya a buscar ropa para la abuelita y eso. Y yo ya levanté a la señora, la tomé en brazos solo, subí por la escalera, la llevé hasta el auto, y la mamá y el tío estaban como, ya, ¿qué En hacemos? ¿Qué shock. hacemos? Y ya al hospital, vamos al hospital. Y yo, la señora, me subí con ella. Y yo llegué al hospital igual. El Pato quedó solo en la casa y yo llegué al hospital con la señora, la bajé después en brazos, en silla de ruedas. Y los tíos así como, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en cierta manera, yo igual cuando ya estaba sentado dentro del auto, igual yo estaba lleno de sangre, aquí mi brazo, mi polera, todo lleno de sangre. A la señora le pusieron 10 puntos en la cara. Chuta. Y cuando íbamos de camino allá, la tía como que de repente dijo, mamá, ¿cómo andas caminando? Y la cuestión, y como que yo en ese momento tenía a la señora, sus piernas estaban encima de mis piernas, y yo la tenía abrazada a la señora, estaba como así, y mientras me agarraba del conductor, porque obviamente el tío igual iba rápido porque la señora estaba sangrando, y como que la tía empezó a hacer un comentario así como, pero mamá, ¿cómo andas caminando? Y yo luego, tía, así, pero de manera muy cortante y directa, tía. Y no hubo ninguna palabra más hasta que llegamos al hospital. Literalmente fue como, tía, y me miró, yo la miré, y después todo el camino haciendo ejercicio de respiración con la señora. Respire hondo, respiremos, y cuando empezamos a hacer los ejercicios de respiración saliendo de la casa y mientras íbamos de camino, me daba cuenta que yo, esta mano, la izquierda, estaba así, pero me tiritaba todo el brazo hasta el codo, pero solamente hasta el codo, y todo el otro lado lo tenía relajado, pero esta mano tiritaba así, y tiritaba, y no, no podía más, controlarlo. Al fin y al cabo, yo mismo hice ejercicio de respiración, yo y la abuelita, para que ambos estuviéramos tranquilos. Y yo todo el rato hablándole a la abuelita, no, que se cayó, que vamos camino al hospital, que va a estar bien, que es solamente una herida, a lo mejor, y le decía, si le duele, pero hágase presión a usted, por favor, necesito que usted se haga presión. Y que llegamos al hospital, la bajamos, y de repente yo veo, el tío y la tía se van directamente para adentro, y yo quedo así como, tío, tírame las llaves, porque literalmente dejaron el auto en la mitad del estacionamiento de urgencia, y yo solo ahí sin mascarilla, sin nada. Entonces como que ellos entraron y literalmente yo quedé ahí solo con la llave del auto y dije, ya, me voy a moverlo. Así que ahí ya moví el auto, lo saqué, lo dejé afuera, de ahí volví a entrar. Y ya después, cuando ya entré, ya directamente la señora, igual porque tenía así un tajo aquí en la frente, la hicieron pasar al tiro, así que ya después cuando me vio el tío ya un poco más relajado, ya como que se notaba que ya estaban más seguros con que la señora ya estuviera en el hospital. Así que esa misma tarde le hicieron electrocardiograma, vieron el tema de si tenía fractura o no. Por suerte no le pasó nada a la señora, solamente fue un tajo y el susto. Entonces, en esa situación, el hecho de yo haber optado y yo haber hecho el curso de primer auxilio fue una herramienta en realidad. Y para mí también fue sorpresa porque, o sea, yo había estado en situaciones parecidas, pero yo nunca me hice cargo de situaciones así. Entonces, como de cierta manera, mantener un control y mantener como una estabilidad emocional en esa situación donde uno ve sangre y uno ve gente llorando, gente gritando, gente desbordada, igual es difícil. Y de cierta manera, igual como de mi rol de psicólogo, igual decirme ya, yo tengo que mantener la calma, yo tengo que tomar un rol al fin y al cabo, porque si no No, va a salir mal. y esto fue una situación súper súper casual, que estaba ahí en la casa de un amigo, qué sé yo, que a lo mejor no se va a repetir en mucho tiempo, pero si el día de mañana trabajáis en un colegio, una cuestión así te puede pasar a cada rato, digamos.
Entonces va a ser también un plus tener ese Sí, conocimiento. Oye, chuta, ya son 10 para las 4. Yo entiendo que tú tenés paciente a las 4. tengo paciente a las 4. ¿Qué te Pero llevas igual, así 5 minutos más puedo. 5 minutos puedo. Es que en, online, así que igual. en cinco minutos? ¿Qué te ¿Ah? lleváis? ¿Qué te lleváis? ¿Qué aprendiste? ¿Qué, qué fantasía se te cumplió? Porque también uno llega con fantasías a la práctica. Eh, no sé, te encontraste con algo muy nuevo. En realidad era más o menos como te lo habías imaginado. Cierra tú, a tu pinta. ¿Qué podéis contarle a los chicos? Lo que me puedo quedar yo, al menos desde mi experiencia, obviamente uno tiene muchas fantasías de cómo uno va a hacer la primera entrevista, cómo uno se va a llevar con sus pacientes, de cierta manera, qué uno puede o qué uno no puede hacer dentro del trabajo psicoterapéutico. Y al fin y al cabo, como de cierta manera, para cerrar y dejarle igual a ustedes chicos, que al fin y al cabo, y una frase que yo creo que, al menos para mí, que soy un poco humanista, que me marcó antes, que es de Jung, no sé si ya lo han dicho o si el profe lo ha dicho, cuando uno esté, uno puede saber muchas técnicas, muchos modelos, muchas cosas en realidad que al final la materia te entrega. Pero cuando uno está frente de un paciente, ser simplemente otra arma humana en realidad. Yo intento fomentar lo que es la relación humana. Yo le digo aquí, yo no busco diferencia entre nosotros dos, hay distintos roles. Yo soy el rol del psicólogo, tú tienes el rol del paciente, pero lo humano, la cercanía humana que hay entre dos personas, eso es lo fundamental, al menos para mí. Y de cierta manera, hoy día yo rompí el protocolo COVID como 3 veces. En realidad, puedo hacerme un mea culpa, me pueden hasta retar. Pero yo hoy día, mi paciente se desbordó, yo lo abracé, estuvimos abrazados. Y son cosas que de repente la psicología en sí no te la entrega, pero al fin y al cabo uno va a ir forjándose a través del tiempo y al fin y al cabo lo que uno que tiene que sacar de lo que es la carrera de psicología es sacarle el jugo a cada ramo, porque al fin y al cabo todos los ramos se relacionan entre sí. Y uno dice, no, es que este ramo como que no tiene mucho sentido, pero cuando uno está terminando el ramo, dice, oh, pero se relaciona con este otro ramo que a lo mejor es de otra área, pero al fin y al cabo el aprender y el entender las distintas teorías no es necesario que se las sepan de memoria, chicos. No es necesario que se sepan todo de memoria. Si al fin y al cabo es el tener el conocimiento de que yo supe y que sé lo que realmente me estaban enseñando. De cierta manera, no es necesario que se saquen un 7 en las pruebas del profe. Yo vi solamente un 7, pero es quedarte con eso. Quedarse con eso, con el tema de uno aprender a poder ocupar esos instrumentos de evaluación y de cierta manera tener el conocimiento y decir, ya, me esforcé por aprenderlo, porque me acuerdo que en WISC igual fui como una de las mejores notas porque me gustaba el tema de la evaluación cognitiva, pero me acuerdo que una vez el profe hizo una prueba de materia y yo me saqué un rojo, pero el profe me ponía los instrumentos y yo era la segunda, tercera mejor nota. Entonces, como que al fin y al cabo hay que buscar el equilibrio en todo sentido, y esto igual es como para la vida, y también en lo académico al fin y al cabo. Al fin y al cabo, no se esfuercen por sacarse un 7. Ojalá si lo quieran hacer bien, pero al fin y al cabo enfóquense en aprender, más que en una nota que al fin y al cabo después no va a tener valor. Al fin y al cabo va a tener más valor si ustedes aprendieron o no aprendieron lo que el profe impartió. Eso es lo único que les puedo dejar. Excelente. Chicos, ¿alguna pregunta ahora o callen para siempre? El Nico se nos va, el Diego se nos va. El Nico. ¿Hay hablado tanto del Nico además? ¿Estáis seguro que no estáis pololeando con el Nico, Bueno, weón? si vivo con él no. No es tu tipo. No es mi tipo, pero igual para el mechoneo algo pasó. Ya, pues, estimado Don Diego, más conocido como el Chamorro. Un abrazo, ya nos encontraremos por No, no, ahí.
Muchas gracias igual por la oportunidad, ¿no? Nada, Éxito. espero que le haya servido, que pueda haber entregado una perspectiva un poco distinta. Sí, pues sí. ¿Te queda, cuánto te queda? ¿Te queda nada? ¿Te quedan pocas semanas? Se me pegó. Hola, hola, hola. El 20 de diciembre termino. ¡Guau! Sí, y Cuatro estaba semanitas. pegado. ¿Me escuchas? Ya. Sí, sí. Aló. Sí, estamos con desfase, pero te estoy viendo y escuchando. Ya, te dejo libre. Tenéis paciente. Uy. ¿Se escucha? No, no sé, estaba muy pegado a todo esto. Ya. Gracias. Hablamos, que esté muy bien y que tengan bonita semana todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao chicos, que estén muy bien. Ojalá que la haya Ya, ahí parece que se nos fue el Diego definitivamente. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bueno, esa es la idea, que puedan tener acceso a... Sí, o sea, por lo menos permitió que la familia recuperara un poco la calma. Claramente ahí hay situaciones en las que uno no puede hacer mucho. No somos médicos, no tenemos conocimientos más. Pero ya, pues, o sea, ya ahí el tema de los primeros auxilios, por ejemplo, le sirvió también. O sea, yo creo que en el fondo el mensaje ahí es no nos cerremos a que cualquier tipo de conocimiento, experiencia, curso, puede ser un aporte en algún minuto. Y bueno, y hay una idea que de alguna manera la dijo Diego al final, la mencionó Nicolás, la dijo la Catalina también, que la van a ver después la próxima semana. Em, es que al final todo va como cuajando, todo va haciendo sentido, todo va sirviendo. Y cuando uno ya empieza a ver pacientes, por ejemplo, hemos conversado con chicos que están trabajando en el área clínica, eh, de alguna manera recurren siempre atrás en algún minuto, buscan información, intentan recuperar materia o material de los años previos. eh, todo va súper engarzado. Así que eso yo creo que también es importante rescatarlo. Y ustedes pueden ver, no sé si se dieron cuenta, pero em, podrían hacer, por ejemplo, una diferencia, establecer una diferencia en términos de cómo ocupa la evaluación eh, el Nicolás y cómo ocupa la evaluación el Diego, que son las dos entrevistas que ustedes han visto. La evaluación en general, no estoy hablando de la aplicación de instrumentos, estoy hablando de la evaluación. ¿No? ¿No hay observaciones al respecto? Diferencia, Catalina. ¿Cómo, cómo funcionaba, cómo operaba, cómo aplica la evaluación Nicolás y cómo aplica la evaluación Diego?
Si ustedes se fijan, el Nico mencionaba que en la clínica tenían una pauta bastante estructurada, que era la pauta que de alguna manera tenían que ir rellenando en las primeras dos, tres sesiones como máximo. O sea, había una directriz, él lo describe como que había una directriz muy clara, muy definida. Sin embargo, eh, el Diego plantea, yo no diría que algo opuesto, pero de alguna manera sí muestra como su estilo, un estilo más libre en ese sentido. Como que lo tiene como un referente, como que pregunta algunas cosas, pero él se va derecho a la primera sesión a vínculo y eventualmente lograr sacar el motivo de consulta, pero sobre todo vincularse. Y después tendrá que rellenar la pauta, por lo tanto después tendrá que hacerlo en otro momento porque va a tener que dejar esos insumos, esos datos registrados, porque es importante, porque finalmente el día de mañana él termina su práctica, se va y ese mismo paciente puede volver el próximo año a solicitar consulta por la misma razón o por otra, y entonces tener esos antecedentes y tener todo lo que se haya hecho, obviamente que es importante para que la persona que tome a ese paciente pueda tener el- los antecedentes, ¿no? Pero él lo lleva a cabo desde una manera mucho más libre, al menos em, eh, tal como lo declara. A lo mejor habrá pacientes con los que se mueve un poquito más estructurado, otros pacientes con los que un poquito menos, porque también él decía, uno se va ajustando dependiendo de las características del paciente, ¿no? Entonces, en el fondo, la evaluación, y por eso que yo pongo tanto énfasis en que lo que a mí me interesa que aprendan y entiendan y que sea aquello con lo cual trabajen, es con el criterio, con el para qué, las distintas formas, las estrategias, tener los modelos de alguna manera. ¿Se acuerdan cuando vimos en algún momento al principio los modelos de evaluación? Bueno, tener los modelos para saber un poco a dónde puedo llegar, qué es lo que puedo buscar, para qué me puede servir eso, porque nuevamente, ¿no es cierto?, el tema del para qué evaluar, ¿ya? Y sobre todo el tema del vínculo como herramienta esencial. Ya pues chicos, mi objetivo en estas últimas semanas es, a propósito de que surge la posibilidad de estas entrevistas, es mostrarles, poder mostrarles distintas formas, distintos contextos, distintas experiencias, eh, para que vayan viendo también la importancia de ir tratando de rescatar de todo lo que pueda ser que les sirva, porque todo les puede servir, todo les va a servir. Bueno, y aparte de eso, yo les dije, ¿no? Desde hace un par de semanas atrás, de aquí en más las clases las hacen ustedes en la medida que eh, procuran ir repasando, eh, irse preocupando de ver la materia, las clases, qué sé yo, para ver si es que tienen dudas, pero si no hay dudas, si no hay nada que revisar, el objetivo para mí está cumplido. No sé si tienen algo que haya que responder en ese sentido. Qué bueno, Catalina, que te... Yo creo que son súper útiles. Yo creo que es muy bueno que ustedes puedan tener acceso a la experiencia de compañeros que están saliendo ya, porque están ¿a cuánto? A un mes de salir titulados ya. Ya pues, si no hay más, ya pues gracias Felipe, Javiera, Luciano, Cata. Sí, sí, no solo la aplicación, sino que lo que se viene. O sea, ya el próximo año ustedes parten en marzo, en cuarto, ya van a empezar a ver teoría, van a empezar a ver algunos pacientes el segundo semestre probablemente, o no, parten el primer semestre de quinto,
con los primeros pacientes, pero ya están en las teorías, en las terapias propiamente tal a partir del próximo año. Eh, por lo tanto, sí, pues, a ponerse las... Alexis, perdón, decidiste, Dime, ¿viste mi correo? ¿qué correo cuándo lo mandaste? El otro día, no se me acuerdo, pero era a preguntarte de lo que siempre te pregunto, de cuánta persona y eso, si lo has visto. Ah, ya, sí, lo Eh, vamos a hacer hasta 4 lo vamos a hacer. Voy a mandar un correo formal hoy Gracias, día. gracias. Ya pues chicos, si no tienen nada más que agregar, aclarar, comentar, que les vaya bien.